Bueno, antes que nada contarles que esta grabación tiene que ver con que hubo unos problemas técnicos a la hora de grabar la charla que hicimos con los chicos de Evolution, así que nada, va a haber unos errores estéticos, tengo otra ropa, estoy en otro lugar, pero bueno, un poco la idea es que la charla quede disponible para todos, así que nada, para empezar directamente con esta temática. Antes que nada, agradecerle de nuevo y que quede grabado el agradecimiento que le extiendo a los chicos de Evolution, a Fede, a Conrado y a todo el equipo que trabaja con ellos por la invitación y por la iniciativa. Estos eventos enriquecen un montón la profesión y soy un privilegiado de que me hayan llamado para hablar en este caso de la potenciación del rendimiento con el uso de equipos inerciales y acciones excéntricas en general. ¿Por qué, ya metiéndome en la charla, por qué acciones excéntricas? Me gusta mucho la definición que vemos ahí. Las acciones excéntricas son básicamente músculos que se estiran en bajo tensión y este tipo de acciones son las que a mi criterio más relevancia tienen en el deporte. Este tipo de acciones excéntricas son las que intervienen en los saltos, en los cambios de dirección, en los golpes, en boxeo, digamos, en los distintos deportes. La mayoría de las acciones que son relevantes a la hora de medir el rendimiento tienen algún tipo de estas características. Principalmente lo que conocemos como acciones que involucran el ciclo de estiramiento-acortamiento o SSC, SSC en inglés, las siglas, que son básicamente acciones excéntricas cortas y bruscas seguidas de una acción concéntrica, obviamente con una fase de transición que ahora vamos a analizar un poquitito más. Pero si nos metemos en el mundo del deporte, voy a adelantar porque tengo los videos en otro lugar porque esta aplicación por algún motivo no me deja verlos. Voy a adelantar un poquitito acá el video y lo vamos a mostrar en otro lugar. Vamos a ver algún tipo de acciones excéntricas que suceden principalmente en fútbol, eh, pero también en otros deportes. Puse algunos videos de fútbol principalmente, pero a eso me refería. Vamos a ver acá a Messi. Quizás el video se ve un poquito cortado, pero bueno, vamos a tratar de que, de que se vea bien. Ahí estamos. Entonces, freno, cambio de dirección, seguido de esta acción concéntrica que decíamos recién, en los drills o en las fintas de fútbol. Y esto pasa casi que en todos los deportes. Vamos a ver ahora otro ejemplo, en el caso del rugby, si no me equivoco, a ver qué viene ahora. Bien, ahora sí. Vemos un ejemplo ahora en el caso del rugby, a ver si le puedo sacar el sonido. Ahí está. Pum, freno, cambio de dirección, hago la finta y paso. Este tipo de acciones son con una tremenda aplicación de fuerza contra el piso. Vamos a ver ahora una de tenis. Fíjense, una elongación con el músculo bajo tensión para llegar a una pelota. Y este tipo de acciones, como decía, ocurren muy frecuentemente en la mayoría de los deportes y son acciones que tienen un rol clave en el desenvolvimiento del deporte. Entonces, antes de empezar, me parece interesante aclarar que las adaptaciones que generan el entrenamiento excéntrico o las cargas excéntricas son un conjunto de adaptaciones. A mí me gusta hacer esta diferenciación entre adaptaciones estructurales y adaptaciones neurales. Sin embargo, hay como un tercer comodín que se las denomina arquitectónicas, que tiene que ver con cambios a nivel estructura molecular, que si bien no son directamente, por lo menos para mí es una opinión personal, no las puedo categorizar como puramente estructurales o puramente neurales, porque tienen un poquito de cada una. Son como una adaptación, una tercera adaptación que existe a nivel muscular. Y las adaptaciones a cualquier entrenamiento de la fuerza en general responden a una de estas tres categorías. Y el entrenamiento excéntrico no es la excepción. Ahora, decíamos que el ciclo estiramiento-acortamiento es, voy a acomodar un poquito la cámara, es básicamente la acción principal detrás de la cual se producen las mejoras desde el punto de vista excéntrico principalmente, que no es ni más ni menos que una acción muscular cíclica, rápida, mediante la cual el músculo sufre una contracción excéntrica y sigue un periodo de transición antes de la contracción concéntrica. Dentro de esta acción muscular nos permite a nosotros entender al músculo en general como una especie de resorte, donde se acumula energía elástica a través de sus estructuras, no solamente a través tradicionalmente se entiende que el tendón es la estructura asociada al funcionamiento del resorte, donde se acumula energía elástica para después ser transformada en energía mecánica.
Sin embargo, no solamente el tendón, sino todas las estructuras, también incluso musculares, incluso la fibra muscular misma, a través de ciertas estructuras especializadas, que ahora vamos a meter en ella. Pero es entonces el conjunto de músculo y tendón que tiene esta cualidad de almacenar energía temporalmente elástica para transformar la energía mecánica al producirse la contracción concéntrica propiamente dicha. A medida que la cantidad de fuerza que se aplica, obviamente por la velocidad de compresión de estos tejidos, en estos tejidos especializados que dijimos, tendones, fascia, músculo, etc., la manifestación de la fuerza que resulta va a ser expresada en la fase concéntrica de manera también aumentada, o sea, mayor capacidad de absorber energía elástica, mayor va a ser la potencial energía que podemos transformar a nivel mecánico. Para que esta energía sea utilizada de manera óptima, la transición entre la fase excéntrica y concéntrica debería ser corta y brusca, en el sentido de que la aplicación, como decía recién, de fuerza debería ser elevada. Acá vemos que ante la ante el contacto del pie en el piso, como puede ser en la carrera, esto es básicamente un gráfico que muestra la carrera, vemos que antes de que el pie tome contacto con el piso hay una preactivación, eso tiene que ver con el sistema neuromuscular, que el cerebro prende de alguna manera o le genera stiffness. Stiffness, a ver, a veces las palabras hay que elegirlas cuidadosamente. No le genera stiffness directamente, sino que el músculo se contrae previo a tomar contacto con el piso. Esta contracción previa va a facilitar que se genere stiffness. El stiffness es básicamente la capacidad que tiene un tejido de resistir la deformación. Al tomar contacto hay un estiramiento, ¿sí? Y una acumulación de energía elástica que después, al contraerse el músculo, se va a ver liberada en forma o de manera mecánica. Este estiramiento-cortamiento que decía tiene básicamente tres transferencias, ojo con esta palabra que no soy muy fanático de usarla, pero la uso porque es, digamos, la mayoría de la gente va a entender de lo que me refiero. Lamento contarle que estoy tomando café también, así que me va a tener que permitir hacer alguna pausa para tomar. Entonces, este tipo de acciones de ciclo estiramiento-cortamientos se van a producir en el deporte o generalmente con tres objetivos. El primero, que es conservar energía. Esto se va a producir prácticamente en las carreras, en correr, en rebotar, en caminar. Son acciones que tienen ciclos de estiramiento, cortamientos no tan cortos y no tan bruscos, pero que la acción de estos tejidos, de estas estructuras, que son capaces de almacenar energía y transformarla después en energía mecánica para conservar energía metabólica, nos permite al cuerpo humano le permite ser más económico desde el punto de vista de la mecánica y de la fisiología, a la vez que proyecta la producción de fuerza de manera mecánica más eficientemente. Esto tiene que ver con acciones, como decía, cíclicas. ¿Sí? No se va a producir en cualquier tipo de acción, sino más que nada en acciones cíclicas. En segundo lugar, acciones que van a amplificar la respuesta concéntrica. Y acá es donde entran a jugar el típico ciclo estiramiento-cortamiento corto y brusco, donde encontramos saltos, aceleraciones, acciones balísticas, etcétera, donde la acción de los tendones, donde se cargan de esta energía mecánica, elástica, es fundamental a la hora de poder después liberarla para potenciar la acción concéntrica que le sigue y amplificar esa respuesta mecánica. Y en tercer lugar, lo que sería atenuación de las fuerzas o de la potencia de cualquier variable mecánica. En general, este tipo de acciones excéntricas de frenado, o de, por ejemplo, en la carrera declinada, o los aterrizajes, tiene que ver con que si disminuimos rápidamente la energía mecánica del cuerpo, o un apéndice, o lo que sea, y almacenamos una energía temporalmente de manera elástica, esta energía que podemos liberar la podemos también disipar en forma de calor a la hora de frenar los movimientos o las fuerzas que se producen en el cuerpo o en los apéndices. Así que estas acciones son quizás si uno analiza el deporte, son las más comunes. La carrera, los deportes que tiene carrera, las acciones balísticas en casi todos los deportes y las acciones de freno que pueden o no conllevar después una acción posterior concéntrica o no. Sin embargo, no deja de ser importante también desacelerar un cuerpo en movimiento para la mayoría de los deportes, ¿no? Desde el punto de vista, como decíamos, de las adaptaciones,
vamos a ver que hay adaptaciones que tienen que ver con la morfología o la estructura y otras adaptaciones que tienen que ver con la actividad neural. Las acciones excéntricas son bastante protagonistas en ese sentido. Por un lado vamos a ver que hay adaptaciones morfológicas relacionadas a la sección cruzada muscular, básicamente la hipertrofia es una de las formas que tenemos de medir hipertrofia. Ojo con esto que es algo que ocurre muy comúnmente. Nosotros transformamos preguntas complejas como, bueno, ¿aumenta la masa muscular esta intervención de entrenamiento? Con simplificaciones de esta pregunta, ¿no? Es muy difícil contestar a un outcome tan grande como aumentar la masa muscular o disminuir tejido adiposo o mejorar el rendimiento o bajar de peso, ¿sí? Son outcomes muy, muy globales y muy amplios como para contestarlos con preguntas sencillas. Sin embargo, hacemos esto porque es un sesgo que tenemos los seres humanos. Entonces, muchas veces lo que hacemos es transformar, bueno, aumenta la masa muscular en cambia la sección cruzada del bíceps o tríceps. Y ahí estamos ya en terreno complejo, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Si bien podría estar asociado a los cambios en la sección cruzada de X masa muscular, o de X vientre muscular, mejor dicho, en los cambios en la masa muscular global, no son sinónimos. Es un método, un medio de medición de cambios arquitectónicos o morfológicos en el músculo y nada más que eso. Pero bueno, a fin de cuentas, el trabajo excéntrico es capaz de producir este tipo de adaptaciones. Sabemos que el trabajo excéntrico tiene un impacto interesante, sobre todo en el daño muscular o en los procesos de daño muscular, genera más daño muscular que la carga concéntrica igualada, con lo cual podría ser un amplificador de la respuesta hipertrófica. Sabemos que para que haya hipertrofia necesitamos generar principalmente tensión muscular. La carga excéntrica tiene esta capacidad, digamos, no deja de ser una elongación, pero bajo tensión muscular, con lo cual hay tensión muscular, hay daño muscular, quizás no hay tanto estrés metabólico, salvo que hagamos series que tengan un tiempo bajo tensión muy elevado, pero en general el estrés metabólico no es característico de las cargas excéntricas, depende de qué carga excéntrica, obviamente hay que diferenciar esto, pero en general la respuesta hipertrófica de las cargas excéntricas tiene que ver principalmente con generar tensión muscular y a la vez un daño muscular bastante elevado. Por otro lado, vamos a ver que hay cambios a nivel fibra muscular. Las cargas excéntricas, sobre todo de alta intensidad, ya sea por velocidades elevadas o por cargas elevadas en sí mismo, es capaz de activar ciertas fibras, sobre todo las fibras tipo 2X, que son las de mayor contracción, las de mayor velocidad de contracción y las de más alto umbral de unidades motoras, que son difíciles de estimular. Las cargas excéntricas son capaces de hacerlo, con lo cual va a haber cambios a nivel incluso de isoformas de actina y miosina orientadas a este tipo de fibras. Va a haber cambios en el ángulo de penetración, que esto seguramente Matías y Roy habrán hablado mucho más, son cambios en básicamente de cómo están distribuidas las fibras en relación al hueso, sobre todo en músculos de las extremidades, que básicamente favorecen la eficiencia mecánica de la contracción. Y por otro lado también cambios a nivel neural. Actividad en el sarcolema, sobre todo a través de la liberación de canales de calcio, excitabilidad córtico-espinal a través de ciertos reflejos, actividad o excitación a nivel corteza motora en el sistema nervioso central, e incluso también cambios en la actividad eléctrica de las motoneuronas. Esas son adaptaciones asociadas al tipo de contracción excéntrica desde el punto de vista neural. No me quiero meter demasiado en la teoría detrás de esto, pero sí hacer un repaso. Desde el punto de vista neural, lo más importante, o digamos, una de las cuestiones más interesantes de tener en cuenta en cuanto a las activaciones, contracciones excéntricas, mejor dicho, es esta capacidad que tiene de reclutar selectivamente unidades motoras de alto umbral. Principalmente las cargas excéntricas a alta velocidad, ¿sí? Que son las que más se producen en el deporte, estos cambios de dirección bruscos y cortos, estas caídas, los saltos, etc. Entonces vemos acá que a medida que la producción de fuerza aumenta, el umbral de reclutamiento de unidades motoras, la activación de este umbral, se va a ver aumentado también, de manera bastante lineal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la capacidad que tenemos de transferir, si es que la palabra de nuevo nos permite, hacia los gestos deportivos este tipo de acciones, es limitada principalmente sobre la especificidad, o sea, no se puede traspolar lo que sucede arriba de una yo-yo directamente a lo que sucede en el ámbito deportivo. Sin embargo, sí, más adelante van a ver que yo hago una línea de tiempo entre progresiones.
Explico, desde ir a lo más simple hasta lo más complejo y haciendo un continuo de esta progresión. Por otro lado, aclarar también que la especificidad, o muchas veces, me parece a mí, es una opinión personal, la especificidad de ciertos gestos hay que tomarlo entre pinzas. O sea, todos creo que estamos al tanto del concepto de correspondencia dinámica. Vamos, Bergonzaski en la década del 60 hablaba de esta correspondencia dinámica en cuanto a que un gesto tiene ciertas características, ¿no? Aplicación de fuerza, velocidad de ejecución, ritmo, etcétera, etcétera. Y esto es también una cosa que a mí me interesa mucho que dejarlo en claro porque es mi visión de cómo yo interpreto este concepto. Yo creo que podemos y tenemos el deber de buscarle la vuelta a la correspondencia dinámica, digamos, esto está muy bien, y tratar de simular lo más posible un gesto determinado a la hora de entrenar y preparar a un atleta para ese gesto. Sin embargo, lo único que tiene 100% de correspondencia dinámica es el gesto en sí. Cualquier alteración que le hagamos al gesto, vamos a ganar alguna de las variables de correspondencia dinámica, vamos a perder otra. Ejemplo, si yo hago un cambio de dirección o lo hago a un futbolista jugar a un partido de fútbol con un chaleco lastrado, probablemente gane fuerza en su manifestación máxima, pero pierda tiempo de aplicación de la misma, con lo cual la correspondencia dinámica cambia totalmente. Pasa lo mismo con un boxeador que le agrego, bueno, hoy lo hago boxear, el tipo pelea con guantes de 12 onzas y hoy lo hago pelear con uno de 14. ¿Okay? O sea, la correspondencia dinámica no es 100% igual, es muy parecido, digamos, podemos trazar una línea de cuán parecido es a un gesto determinado, distintos movimientos, pero ninguno va a ser 100% igual. Dicho esto, la especificidad es clave, pero ojo también con las interpretaciones, porque muchas veces, esto también es una apreciación personal, pasa que vamos por un ejemplo, la priorización táctica, ¿no? Que te dice, bueno, toda la parte física se trabaja desde el juego, en líneas generales, no me voy a meter demasiado en esto. Sin embargo, hay cuestiones a las que el atleta tiene que estar preparado que son difíciles de que en el juego sucedan. Un ejemplo es el sprint. Para que un sprint sea máximo, tiene que tener distintas características. No puede una pelota, porque no va a producir la suficiente, o no va a manifestar la suficiente fuerza para llegar a una velocidad dada de determinadas características que son máximas y que en el juego quizás no suceden. Entonces, la especificidad ahí es una limitante, ¿me explico? Y con estas cosas pasa lo mismo, quizás gestos técnicos o excéntricos, vamos a hacer la sobrecarga excéntrica propiamente dicha, es muy difícil de lograr con ciertos gestos técnicos, ¿ok? El trabajo excéntrico entonces va a generar una disrupción de los sarcómeros, un daño a nivel miofibrillas, esto que habíamos hablado antes, que desencadena un montón de adaptaciones. También va a haber daños en la membrana, porque cuando disrumpimos la fibra muscular no solamente estamos dañando, entre comillas, estructuras contráctiles como tiene miocina, sino también estructuras pasivas como las membranas celulares. Esto va a generar cambios en la liberación de calcio, pero a su vez este daño desde el punto de vista hormético, hormesis es la dosis da al veneno, digamos, el ejercicio físico es una respuesta estresante que si está controlada y lo hacemos una dosis suficiente, vamos a producir una adaptación deseada. Si nos pasamos de rosca ya empiezan a aparecer problemas. Si esta hormesis está asegurada, vamos a ver cambios y adaptaciones positivas, como un cambio en la longitud óptima, en el pico de fuerza, una caída en la tensión activa, ¿sí? Y un aumento en la tensión pasiva. Esto sobre todo desde el punto de vista agudo. Y obviamente un proceso inflamatorio que de no resolverse adecuadamente vamos a generar un dolor muscular retardado. Todo esto genera una fatiga. La fatiga es una pérdida temporal del rendimiento. ¿Por qué? Porque al tener una caída en la tensión activa, un aumento en la tensión pasiva, dolor y encima cambios a nivel en longitud óptima del músculo, o sea, el músculo ahora al tener una caída en la tensión activa y un aumento en la tensión pasiva, tiene cambios en la capacidad de hacer tensión por la cantidad de puentes de actina y miocina que pueden ser unidos. Producto de esto se produce este cambio en la longitud óptima. Todo esto va a hacer que temporalmente, en forma aguda, genere problemas. Esto es clave para periodizar las cargas, porque si nosotros sabemos que esto sucede, no es una buena idea hacerlo con poco tiempo de antelación antes de tener que rendir de manera adecuada. Sumado a que esto, por si hay alguna nutri escuchando, los daños en la membrana barren también con proteínas, por ejemplo,
que son capaces de transportar la glucosa dentro del músculo, con lo cual también va a estar quizás inhibida la entrada de glucosa al músculo e inhibida la recuperación de glucógeno muscular, y esto puede tener consecuencias incluso a mediano y corto plazo en los procesos de recuperación. Así que interesante tenerlo en cuenta. Una de las teorías detrás de cómo se producen estos cambios a nivel arquitectónico, digamos, una vez que pasamos de los cambios agudos a los cambios crónicos, una de las teorías detrás de ello se llama la sarcomerogénesis. Esta sarcomerogénesis básicamente explica que a partir de ciertas contracciones excéntricas, y una vez que se resuelven estos procesos en agudo, la miotrina, que es una proteína que se encuentra a nivel muscular, genera un rol clave remodelando las miofibras y creando sarcómeros en serie mediante dos mecanismos. Uno es la división de los discos Z, como vemos acá, y otros son alteraciones a nivel sarcómero individual que se empiezan como a dividir, generando sarcómeros en serie. ¿Por qué esto es importante? Porque al tener más puntos de anclaje a través de los discos Z, generamos que la producción de fuerza, la producción de tensión en realidad en el músculo, en el sarcómero, sea menor. A ver, si yo tengo que, imagínense que se contrae el sarcómero a partir digamos, del acercamiento de estos dos discos Z. Si yo meto un disco Z en el medio, la tensión generada es menor, con lo cual la protección ante tensiones gigantes va a estar de alguna manera optimizada. Vamos a ver un video bastante interesante de la sarcomerogénesis. Lo vamos a mostrar por acá. A ver si lo podemos ver por aquí. Ahí está. Vamos a ver, fíjense, esto es el sarcómero. Vemos ahí también la inervación del sarcómero, quizás algunos gránulos de glucógeno muscular por ahí dando vuelta. Vamos a ver cómo, fíjense, la longitud de este sarcómero empieza, o de las fibras en realidad, empieza como a alargarse. Empieza a aumentar, va aumentando, va aumentando. Esto está hecho en la mosca de las frutas, así que digamos, no es en humanos, pero es un modelo que podría explicar también el funcionamiento de ciertas variables que se producen también en el ser humano. Fíjense cómo se va alargando, bastante interesante. Con lo cual, estamos viendo un video de la sarcomerogénesis que se produce in vitro. Ahora, estos cambios en la arquitectura muscular, y seguramente la charla la voy a dejar acá porque yo acá me acuerdo que arrancó de nuevo. Habíamos dicho que tiene que ver no solamente con estructuras activas como las fibras de actina y las proteínas actina y miosina, sino también hay un tercer, de hecho, hay varios trabajos de esta índole, hablando de la titina como el tercer filamento contráctil del músculo. Herzog, que es un investigador canadiense, está en Calgary, he estado en contacto con él a través del mail, esto lo dije en la charla, pero cada vez que lo veo me acuerdo porque me resultó un tipo muy interesante, muy abierto a charlar con un desconocido, digamos, yo no me conocía ni mucho menos. Le hice un par de preguntas en una oportunidad sobre el tema. Es uno de los investigadores que más trabajos tiene publicados sobre la titina. La titina básicamente es una proteína estructural, tiene ciertas características, es una proteína globular con ciertas características en una zona que se llama PBK, que ahora vamos a ver de qué se trata, pero básicamente cuando un músculo es elongado, la cantidad de puentes de actina y miosina empieza a ser menor, empieza a disminuir, con lo cual la tensión activa empieza a caer y la tensión pasiva empieza a aumentar. ¿Y por qué aumenta la tensión pasiva? Porque se contrae o se genera una tensión, entre otras cuestiones, en la proteína titina. La titina es una especie de proteína globular que tiene una zona PBK que cuando la elongación es lenta y controlada, se empieza a estirar. Ahora, cuando la contracción es de manera brusca y rápida, la zona que se estira principalmente es la zona PBK. ¿Ok? Esta zonita que está acá, es como una especie de resorte. Sumado a que la actina también tiene propiedades de resorte, al mismo tiempo que, como vimos, del tendón y demás. Con lo cual, los trabajos excéntricos también tienen la capacidad de generar isoformas de la titina asociadas a mayor robustez, o sea que son menos propensas al daño, porque obviamente con una contracción excéntrica, así como se dañan por la disrupción fibrilar la actina y la miosina, también se daña la titina. Esto produce este cambio del ángulo y ahora vamos a empalmar directamente con la charla como la seguí. ¿Ok? La curva se corre hacia la derecha, o sea, ahora el torque pico no solamente es mayor, sino que está en ángulos más abiertos. Y esto podría tener un efecto protector obviamente en lesiones que se producen en ángulos abiertos, como la discotibiales en el fútbol.
hablamos de sincronización y vamos a hablar también que hay dos procesos interesantes de adaptaciones neurales. Dijimos que el ciclo de estiramiento-acortamiento dependía de la preactivación neural, del stiffness, o sea, que de cuán rígido se ponga toda esa estructura para soportar la deformación, y en tercer lugar, con lo que se denomina acciones reflejas. ¿Okay? Y acá estos lo creo que los conocen, son el órgano tendinoso de Golgi y el uso neuromuscular. Entonces lo voy a tratar de contar un poco, no tan denso de fisiología, porque no es la idea, sino para que se entienda esto. Entonces, la preactivación lo que va a hacer es que el músculo se contraiga antes de que tome contacto, cosa de que esté rígido y, perdón, que se me fue, que esté rígido y pueda aprovechar esa rigidez para almacenar energía elástica. El stiffness, que es la rigidez, es por definición lo que va a hacer que se almacene esa energía elástica y la contracción muscular se potencie. Ahora, por último, pasa que hay dos tipos de reflejos. Uno es el uso neuromuscular. El uso neuromuscular es, ¿vieron cuando el reflejo del martillito ese que le pegan en el tendón de rotuliano y la pierna se contrae? Bueno, pasa lo mismo. Ante un estiramiento del músculo, estas fibras se activan, mandan una señal a la médula espinal, y esa médula espinal manda una contracción. Entonces, si bien hay un delay, muchas veces, entre la contracción voluntaria que yo genero desde la corteza para producir la contracción concéntrica, se le suma la contracción involuntaria producida por el uso neuromuscular. Aparte, este mecanismo, si bien existe, no parecería ser tan relevante. Lo que sí es el opuesto, lo que es el órgano tendinoso de Golgi. El órgano tendinoso de Golgi lo que hace es censar un estiramiento, principalmente en los tendones, por ejemplo, una carga excéntrica, una caída, o un salto, lo que sea, y manda una señal inhibitoria de la contracción. Ahora, lo que hace el entrenamiento excéntrico es inhibir la inhibición, y esto sí parecería ser un mecanismo interesante a la hora de determinar por qué una contracción concéntrica a la que le precedida por una contracción excéntrica a alta intensidad se ve potenciada. Entonces sería no solamente por cambios estructurales relacionados a la stiffness y a la preactivación, sino también a mecanismos neurales, principalmente inhibición del órgano tendinoso de Golgi, ¿okay? Que también seguramente habrán hablado algo de esto con Mati. Por último, las contracciones excéntricas, todas las que son a baja intensidad y digamos, digamos, por ejemplo, sentadilla, bajo lento, hago una pausa, subo, ese tipo de acciones donde yo tengo mucho más propiocepción desde el punto de vista, digamos, no quiero bastardear la palabra, pero más que propiocepción, sino sería más bien conciencia de dónde está mi cuerpo, de dónde están las articulaciones, cómo se están moviendo, bueno, ese tipo de procesos generan que son mejoras en el control, ¿ok? Acá está el típico esquema de control motor, y las acciones excéntricas parecerían favorecer esto. Pero no me interesa, quiero llegar a la parte más práctica que me parece que es la más divertida para todos. Por último, este esquemita que está muy bueno, de un trabajo de 2015, bastante interesante, que plantea cómo el entrenamiento excéntrico dentro de los programas de entrenamiento de la fuerza. Hay un micrófono. Ok. Entonces, él plantea que las acciones excéntricas tienen dos objetivos, desde el punto de vista mecánico, ¿no? Uno, absorber golpes, shock sería como absorber fuerzas, vamos a trabajar mejor así, o aprovechar la energía elástica o esta capacidad de resorte que tienen las estructuras que mencionamos hace un ratito. Si el objetivo es absorber, desde el punto de vista de la energía que vamos a producir en el músculo, vamos a producir calor, o sea, se va a disipar esa energía. En vez de aprovecharla para producir una contracción, se va a disipar. Básicamente son acciones que no tienen una acción concéntrica, ¿sí? Por ejemplo, aterrizaje, ¡pum!, me clavé, estabilicé el aterrizaje, la función de la carga excéntrica ahí es absorber energías, o absorber fuerzas. Un ejemplo, el ejemplo más convencional en deportes que quizás no son, por lo menos yo no tengo experiencia en este deporte, y probablemente ninguno de acá la tenga, porque son deportes que en Argentina son muy poco populares, tiene que ver con el esquí alpino, donde son en slalom, bajada, y estoy freno, voy para un lado, freno, voy para el otro. Otro autor interesante sobre esto, Matt Jordan, tengo una diapo de él, tal,
De hecho, le comenté a Fede que tiene para robarle cosas sobre la plataforma de fuerza, porque es un tipo que la tiene atada con eso, pero muy interesante de escuchar. Pero todo lo que sea en caída, donde tenemos que absorber fuerzas, o aterrizajes y demás, son orientados principalmente a este mecanismo. Son de duración un poco más larga. Es raro encontrar un deporte que tenga acciones excéntricas como el esquí alpino, que está orientado a absorber fuerzas, y en estos tiempos, en tiempos de 1, 2, 3 segundos, ustedes ven algún video de esos slalom que bajan, no son cortos y bruscos, sino que absorben, acomodan y absorben para otro lado y acomodan, casi que no hay una acción concéntrica. Y es un espectro esto, ¿eh? Siempre a mí me gusta mucho una manera que tiene Guido de escribir esta cosa, que es la Guido Ferrari, que es un amigo, trabaja con nosotros en el equipo de Lyft. Él plantea que la crítica que le hace es que nosotros, para entender estas cuestiones, porque el ser humano tiene esta dificultad del pensamiento abstracto, le gusta poner las cosas en cajas. Entonces dice, bueno, el ciclo de acortamiento de alta intensidad es hasta 250 milisegundos. Si de 250 para arriba es de baja intensidad. Ok, ¿por qué 250? ¿Por qué no 249? Entonces, él plantea que es como un arcoíris, donde yo no sé dónde termina el verde y arranca el azul, y es un espectro. ¿Ok? En ese espectro tratamos de poner las cosas en cajita para que se entienda mejor. Pero, siguiente continuo, vamos a ver dónde aprovechamos, ahora sí, la capacidad de resorte de estas estructuras. Entonces, por ejemplo, en dos tipos de acciones de ciclo de estiramiento-acortamientos, que pueden ser lentos o rápidos, o cortos o largos. Los lentos son, por ejemplo, la carrera, una carrera no de velocidad, digamos, una maratón, por ejemplo. O por ejemplo, el CMJ. El CMJ tiene un ciclo de estiramiento-acortamiento no de alta velocidad, ¿sí? Si bien lo podemos manipular y hay distintos CMJs, me acuerdo yo hace varios años, María Iturrizaga estaba en la charla y escuchando, le vas a ver de lo que estoy hablando. Juan Mase tenía una charla hace mucho tiempo en GC, que él mostraba con el encoder cómo la producción de potencia pico en un salto se veía modificada a medida que uno achicaba el ciclo de estiramiento-acortamiento de un CMJ. Esto es lógico, o sea, uno lo puede manipular, pero en líneas generales el CMJ no es un salto de alta intensidad. Sin embargo, a medida que nos movemos a ciclos de estiramiento-acortamientos más cortos y más rápidos, empezamos a ver que sí se empieza a potenciar esta capacidad de aprovechamiento de las estructuras de resorte, entre comillas, en los saltos, en los sprints, ¿sí? El tiempo de contacto del pie en el piso en un sprint, sobre todo en velocistas de alto nivel, es de 100 y pico de milisegundos, o sea, apenas tocan el piso y enseguida tratan de recobrar esa energía elástica para sostener una producción de fuerza interesante. ¿Vamos bien hasta acá entonces? Entonces, a ver, esperen que voy a correr esto acá que me molesta para leer, lo voy a poner acá, que es una guía, pero bueno. ¿Cómo los implementamos entonces, los ejercicios excéntricos en un programa? Y ténganme paciencia, porque esto, como les dije, a mí me gusta, no la terminé esta charla, no, pero me gusta terminar las charlas que doy, que por cierto me resulta fascinante que haya gente que le interese hablar, o que le interese escuchar lo que tengo para decir, con una frase que es: el entrenamiento es ciencia y arte. La ciencia es para todo, pero el arte no. Y esto me parece muy real, porque todos tenemos al alcance los papers y la información y lo que querramos saber. Ahora, la forma en que nosotros bajamos líneas es un arte. Y cuando hablamos de arte es algo que no hay digamos, una forma sola, no hay, muchos caminos llevan a Roma. Y como yo arranqué la charla, hoy voy a tratar de mostrar un poco cómo yo lo hago, cómo yo interpreto esto y lo trato de bajar allí. El entrenamiento de fuerza convencional incluye fases excéntricas, ¿sí? El peso muerto. De hecho, les dije forma y función. Esto es fundamental para un entrenador de fuerza. El ejercicio te va a delimitar qué puedes hacer con él y qué no. O sea, si yo quiero trabajar el ciclo de estiramiento-acortamiento corto con una sentadilla, es un delirio. No se puede. No tiene ningún sentido. Si yo quiero trabajar, no sé, la fuerza máxima concéntrica con un curl nórdico, tampoco tiene sentido. O sea, la forma del ejercicio te va a marcar la función. Hay ejercicios que están diseñados para una cosa y otros para otra. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer fuerza máxima, voy a elegir peso muerto convencional. Ahora, si quiero hacer énfasis en la fase excéntrica, hago el peso muerto rumano. Entonces, todos los ejercicios tienen cierta fase excéntrica, pero tengo que saber bien qué tipo de ejercicio voy a elegir para ubicarlo en determinado lugar.
Ergo, como dijimos, todos los ejercicios, por lo menos casi todos los ejercicios convencionales, incluyen una fase excéntrica, la cual, si yo quiero mejorar el control motor, es una gran opción incluirlos en alguna fase del programa, teniendo en cuenta los riesgos y también los beneficios, porque si bien me genera una mejora en el control motor, voy a generar también una disrupción más alta de las miofibrillas, un dolor muscular, una complicación a la hora de reponer el glucógeno muscular, que quizás en un periodo competitivo no tiene sentido. Ahora, en una pretemporada sí. Ejercicios pliométricos, oscilatorios. Los oscilatorios están sacados, yo lo estoy implementando hace un tiempito ya, me resultaron una opción muy buena. Los oscilatorios están sacados del libro Triphasic Training de... Uy, se me fue el nombre. Si alguno lo pone en el chat, porque seguro alguno lo conoce, el libro es muy conocido. Cal Dietz, ahí está, y me acordé, la memoria todavía no me falla, que son básicamente contracciones cortas y rápidas en un rango de movimiento corto, que pueden o no terminar en una contracción explosiva posteriormente. Tengo un posteo en Instagram, si lo quieren ver sobre esto, con algunos videos también. Pero no dejan de ser ciclos de estiramiento, acortamientos cortos y bruscos. La pliometría es otro. La pliometría, ojo, porque la pliometría en los papers, sobre todo de base americana, estadounidense, ellos lo llaman pliometría a los saltos. Y el método pliométrico es un método delimitado también, el libro de Berkoyansky, con lo cual no es todo pliometría. Básicamente la pliometría, o lo que nosotros conocemos como pliometría, los estadounidenses lo conocen como shock, que es básicamente los drop jumps. Y por último, los cambios de dirección. O sea, un cambio de dirección en distintos planos también es un ciclo de estiramiento-cortamiento corto y brusco. Los sprints también, y tienen un componente excéntrico a alta velocidad. Acá entran los inerciales, que también son una opción, que vamos a ver por qué más adelante. La opción, y lo que tienen de interesante los inerciales, a ver, esto es como todo. Si yo tengo un martillo, todo lo voy a ver como un clavo. Y si tengo varias herramientas, voy a tener más posibilidades de acción. Y los inerciales, por lo menos en mi campo de laburo, y hoy en día, me dan un montón de cuestiones que quizás son difíciles de hacerlas o de lograrlas de otra manera. Principalmente me pasa que son cómodos, son fáciles de enseñar, son versátiles en la cantidad de cosas que uno puede hacer arriba, sobre todo si tiene varios elementos como la yoyo o la polea o lo que sea. Y ojo, desde el punto de vista del rendimiento, no me voy a meter en la parte de rehabilitación ni prevención de lesiones, ni mucho menos. Pero incluso también incorporan tecnología como encoders, con lo cual te permiten también monitorear cargas en tiempo real e intensidades en tiempo real. Y lo más interesante que tienen es lo que llamamos sobrecarga excéntrica. ¿Ok? Porque hace poco yo también posteé algo sobre el tema. Subirte una yo-yo y hacer repeticiones no es hacer sobrecarga excéntrica. La sobrecarga excéntrica tiene ciertas características, que es básicamente que la acción excéntrica que le sigue a la acción concéntrica tiene que ser de mayor intensidad. ¿Sí? O sea, si vamos a suponer que yo ejerzo X cantidad de fuerza, o sea, 1000 newtons, no importa, de forma concéntrica, si yo no hago una carga excéntrica más de 1000 newtons, no es sobrecarga excéntrica. Estoy haciendo repeticiones en la yo-yo. De hecho, hay un montón de videos dando vueltas por ahí, de entrenadores que ponen incluso hay uno que labura con fútbol que los pone a hacer con la yo-yo y cabecean. Suben y cabecean, suben y cabecean. Es decir, o sea, no tiene ningún sentido. O sea, está buenísimo, quizás el tipo le divierte y lo entretiene y está bueno. Desde el punto de vista fisiológico, no tiene ningún sentido. Y la sobrecarga excéntrica es muy difícil de conseguir con ejercicios tradicionales. Incluso es hasta riesgoso hacer. Imagínense que yo meto 300 kilos de sentadilla, subo y después tengo que frenar de golpe 300 kilos, que van a caer sobre mi espalda, con lo cual es medio hasta peligroso. Y lo que nos permiten estos elementos es, de manera segura, eficaz, producir esta sobrecarga excéntrica que es muy difícil de lograr y que produce un montón de beneficios, porque la intensidad es lo que va a marcar el grado de adaptación posterior. Por último, ejercicio de alta intensidad, también conocido como supramáximo, son una opción también para incorporar. A mí no me tocó nunca, jamás, yo empecé a laburar en el 2006, 2007, nunca me tocó trabajar con un tipo que tenga niveles de fuerza o de necesidades tan altas de hacer una carnicería como esta, porque este tipo de métodos son mega recontra estresantes, aparte son difíciles de implementar porque uno necesita spotters, o sea, gente que ayude porque son cargas altas y pesadas, con lo cual a mí por lo menos no me tocó usarlo o necesitar usarlos nunca.
Sé que tienen un montón de beneficios, por ahora yo no tuve la necesidad de utilizarlos nunca. Y por último, ejercicios aislados de torque elevado, como nombramos anteriormente, el curl nórdico, ¿ok? Que tiene la forma determinada que nos permite tener una sobrecarga excéntrica con grados de longitud muscular altos que tendrían ciertas características similares, y que de hecho está documentado que pueden tener un rol preventivo en las lesiones musculares, sobre todo del grupo isquiotibial, obviamente por esto, por generar un torque elevado en ángulos abiertos. Acá, de nuevo, saqué de este autor, de Franchi, está adaptado el gráfico, de hecho está publicado por él, que lo que hace es mostrar con una comparación entre el trabajo isocinético, isopeso, él le llama isoweight, no tuve una mejor forma de traducirlo que esto, y los isoinerciales. Los isocinéticos, me tocó trabajar con una máquina isocinética en mi maestría de Inglaterra, y están buenas. Me parece que son, a ver, yo trabajé, y de hecho mi proyecto de trabajo en la materia que hice con la máquina isoinercial tenía que ver, seguramente Mati ayer habló del ángulo, ¿cómo se llama? El ratio funcional, de excéntrico concéntrico, de cuádriceps y toda esa cuestión. Yo hice un protocolo, hice incluso también un Excel para monitorear ese tipo de cuestiones, que está bastante lindo, con dibujitos y toda la cuestión. A mi manera de verlo es como cuando evaluamos las adaptaciones mitocondriales y la queremos traspolar a un HIT. ¿Me explico? O sea, estamos viendo por la perillita de una puerta una foto cuando en realidad hay una película enorme. No significa que no sirvan para nada, esto es estúpido decir algo así, pero hay que contextualizar las cosas, por lo menos a mi manera de verlo. Entonces, vemos que tiene una aplicación más grande en el ámbito de investigación, porque son aparatología que tienen ciertos protocolos ya armados, con condiciones fijas, estándares y demás, pero en la aplicación al campo es nula. Ahora, el isopeso tiene mucha más aplicación al campo. Los inerciales no tanto, pero ojo, porque la tecnología está avanzando. Yo hace poquito estaba diseñando, yo laburo con un club de rugby, se llama San Patricio, estoy a cargo de la primera división y todo el plantel, soy el head básicamente, y desarrollando el protocolo de entrada en calor con el método RAMP de Ian Jeffries. ¿Ian Jeffries era? Bueno, quizás me equivoqué, pero creo que era Ian Jeffries, puede que me equivoque. Incluía también la parte de activación con la yo-yo en el campo de juego, que no cuesta nada, la cargas en el baúl, o sea, tampoco es tan difícil, ahí simplemente tenés ganas. Y hoy en día la tecnología sigue avanzando, yo estoy seguro que los chicos de Evolution van a desarrollar más productos que sean más fáciles, porque a fin de cuentas el mercado somos nosotros. Y nosotros le vamos a marcar la cancha de qué es lo que funciona y qué es lo que necesitamos y qué es lo que no. Esto es muy sencillo, es oferta y demanda. Así que bueno, nada, esto se los dejo para que lo chequeen, tienen ciertas ventajas, ciertas ventajas, no me voy a meter demasiado en esto, me interesa más avanzar en otras cuestiones. Bien, esta tablita está buenísima, esta se la robé, la adapté entre comillas de Matt Jordan, y está buena porque a mí me resulta útil. Hay una frase también, estoy medio filósofo hoy, pero hay una frase que suelo repetir mucho que es, todos los modelos están equivocados, algunos son útiles. No es mía, me la robé también, como casi todo lo que hacemos, nadie inventa nada. Y un poco me pasa eso, o sea, esto es un modelo de distintos métodos de entrenamiento que tiene un objetivo determinado y ciertas características. Si yo trato de aplicarlo, obviamente que, de nuevo, es un arcoíris. ¿Okay? No hay blancos y negros, sino una escala de grises en el medio. Todos los que están en la parte azul son métodos de entrenamiento más orientados a las adaptaciones neurales, y los que están en naranja son orientados a las adaptaciones estructurales. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un método orientado al stiffness, que el objetivo es trabajar sobre el ciclo de estiramiento de cortamiento corto, es un rango de repeticiones, si se monitorea alguna variable mecánica, en este caso la velocidad, en este caso la velocidad como estándar, pero en el caso del stiffness monitoreamos tiempo de contacto, tratamos de buscar tiempo de contacto cortos y que no se pierdan, de hecho, una pérdida entre el 5 y el 10% es lo recomendado. Un RPE de 1 a no más de 5, inicial 1, final 5, incluso de nuevo, ¿para qué jugártela con 5? Anda 4, si no perdés nada. Vamos a suponer que no tenés capacidad para evaluar tiempo de contacto con una plataforma, con lo que sea. Bueno, buscar RPE de 4, ¿para qué te vas a jugar con el extremo superior? ¿Para qué vas a ir al rango superior y jugar con la incertidumbre tan alta ahí? Andate a lo seguro. Cargas en porcentaje del RM, peso corporal entre un 10 y un 100%.
del peso corporal, esto depende mucho del nivel del atleta, solemos usar muy poquita incluso con el peso corporal alcanza y sobra. Series al fallo, no son al fallo, por eso no tiene asterisco, y van unas 3 a 4 series, de unas, a ver si lo tengo por ahí, que me faltan las repeticiones. Acá está rango de repeticiones, perdón. De 6 a 10 o hasta 12. De nuevo, acá, ¿para qué ir hasta 12? Si lo que tratamos de buscar es calidad, vamos a buscar intensidad. Y acá a mí me gusta dividir las cosas en dos. Extensivos e intensivos. Cuando hago extensivos, trato de buscar volumen y adaptaciones más estructurales, y cuando busco intensivos, trato de hacer, obviamente, buscar intensidad y no tanto volumen, más neurales. Un ejemplo es, por ejemplo, los pogo jumps. Los pogo son saltos en punta de pies. Bien, hacerlos seguidos y continuados es para mí el método extensivo. Ahora, hacerlo de a uno, ping, ping, intenso, es el intensivo. Es una forma de progresar estos métodos también. Y así con distintos métodos, potencia, fuerza explosiva. ¿Y por qué lo puse? Porque es la primera vez que yo veo una de estas tablas, porque estas tablas son conocidas. Bueno, fuerza explosiva, fuerza potencia, fuerza máxima, esto lo conocemos todos. Pero es la primera vez que yo veo los métodos excéntricos, y encima separados, en una de estas tablas. Entonces tenemos la desaceleración excéntrica, que son desaceleraciones o frenos, esto de cambios de dirección o absorber cargas y demás, lo pongo como un método separado. Y el objetivo, obviamente, es optimizar estos procesos, sobre todo el de frenado. Marca un rango de repeticiones determinado, una potencia pico excéntrica, esto nos permite hacer la yo-yo, potencia pico excéntrica, verla en el gráfico, el encoder, con una pérdida de no más del 10. Por último, un RPE de no más de 6 en la repetición final, un peso corporal y más o menos el 60% arriba. Series al fallo, obviamente que no, unas 3 a 5 series. Progresivo, esto es la base del entrenamiento, es esto, las cargas progresivas. O sea, seguramente arranque por límite inferior, arranco por 3 de 3. Y el último es 5 por 5. Entonces, en ese rango tenés para trabajar el volumen, ir progresándolo como se te cante. Esta es la parte de arte del entrenamiento. Y por último, lo que él denomina el autor fuerza máxima excéntrica, que son los trabajos de máxima intensidad excéntrica, estos con el spotter y demás. Pero me pareció bastante interesante. En las adaptaciones estructurales también marca series excéntricas, ¿sí? Por ejemplo, el tempo lento exhaustivo, ¿sí? Que son estas bajadas lentas. Pero fíjense cómo ya incorporamos los trabajos excéntricos separados de los otros métodos, porque no cuadran en sus características, como métodos individuales. Vamos con algunas aplicaciones prácticas. Ahora me voy a ir a los videos de nuevo, a ver si se pueden ver. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla? Confírmenme si se ve la pantalla. Ok. Primer Avisá video. cuando ponga el video, Lea. Yo te digo. ¿Cómo? Dale Ahí play tenemos y te video. digo. Ahí está funcionando el video, no sé si se ve. Sí, va medio cuadro por cuadro. Ok, bueno, básicamente es un plano con una bajada lenta. Bajo lento, hago una pausa, subo. ¿Sí? Excéntricos, isométricos, los conozco. Básicamente es un tipo de movimiento que vamos a incorporar, como les decía antes, lejos de las fases de competencia, con objetivos estructurales, con objetivos de preparar los tejidos para las cargas que vienen, con objetivos de sumar volumen, obviamente asumiendo el costo que tienen de obviamente un dolor muscular y una pérdida momentánea del rendimiento. Vamos a ver otro ejemplo acá, el agregado de bandas. Agregado de bandas también hace énfasis en la fase excéntrica, de hecho aumenta la velocidad de la fase excéntrica. Entonces ahí tenemos una progresión ya armada. ¿Ok? Porque a veces pensamos en los trabajos excéntricos como algo aislado. Bueno, hago nórdicos o hago yo-yo. Y no es así. Se puede integrar dentro del programa. De hecho, el entrenamiento con bandas hace énfasis en las fases excéntricas. Sobre todo, más que nada en la fase de acople. Ve, man, yo tengo una pantaloneta verde sobre una silla que no es para lavar. ¿Qué pasó? Bueno, ok. Apaguen. Sí. Entonces decía, la banda elástica tiene una finalidad mecánica. Si nosotros conocemos la forma del ejercicio, vamos a conocer la función. La función de la banda, entre otras cosas, no es solamente eliminar la fase de frenado en la fase concéntrica, sino también acentuar la fase excéntrica y optimizar la fase de transición excéntrica, isométrica, concéntrica. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo ahí. Aterrizajes.
¿Sí? Fíjense, si yo hago un CMJ sin hacer este movimiento, fíjense los pies, a ver si se pueden llegar a ver ahí. No está en cámara lenta, una lástima, pero fíjense que punta de pie se deja caer, hace como una especie de, como que le pega al piso y sube. También es una forma de progresarlo, o sea, hacer un CMJ sin esta característica va a generar un pico de potencia mucho más chico y temporalmente más tardío que si lo hago de esta manera. Entonces también puedo progresar el aterrizaje. Después lo cambio un pie, después le agrego una carga, después lo acelero con una bandita. O sea, ahí ya armé una progresión. ¿Me explico? Y estamos viendo los frenados. Fíjense, cae, frena y salta. Este chico es un jugador de rugby en su momento en este momento menor de 19, ya está en plantel, de hecho lo tengo yo en el equipo, es un caballo de carreras. Vamos a ver ahora otra opción, lo mismo, pero en otro tipo de salto. ¿Qué pasa? Muchas veces las fases excéntricas, sobre todo en los periodos de competencia, tienen su lado B. El lado B es que generan una pérdida momentánea de rendimiento y dolor muscular. Entonces, muchas veces lo que hacemos, por lo menos yo lo que hago, lo que trato de hacer, es jugar con eso en la semana. Entonces, vamos a suponer que yo con los chicos de rugby, ellos se entrenan en el club lunes, martes y jueves. ¿Ok? Los partidos son los sábados, y yo los tengo en el gimnasio, estos complex, los tengo lunes, miércoles y viernes. Con lo cual, mi manera de periodizar las cargas se llama periodización vertical, o no sé, tiene mil nombres, hoy les voy a nombrar algo de esto. Entonces, lo trabajo por énfasis. El lunes hago el énfasis en fuerza máxima, que no significa que el tipo hace RM, no significa que hace sentadilla con 130 millones de kilos a hacer de a una rep. No, significa que trabajo esa cualidad. ¿Okay? Le hago énfasis a esa. Y tampoco significa que es lo único que hace, solamente ese énfasis. El día 2 hago las cargas moderadas con alta velocidad, lo que sería potencia. Y el día 3 hago lo que se llama, es una activación, yo lo trabajo con un método de contraste francés, pero lo interesante del método de contraste francés que hago, el método de contraste francés también está sacado del libro de Cal Dietz, de Triphasic Training, y lo que plantea es una combinación entre método de contrastes y método complejo. Entonces básicamente son 4 ejercicios, que arranca por uno de carga máxima, sigue por uno pliométrico, le sigue uno de potencia y termina con uno asistido. Un ejemplo clásico es una sentadilla pesada, hago un drop jump, paso a saltos con carga y termino con saltos asistidos con una banda. ¿Ok? Ahora, yo lo que hago lo deformé bastante. ¿Por qué? Porque si yo le hago hacer una sentadilla pesada el día antes del partido, el riesgo que corro de que esté cagado a palos no vale la pena. Entonces, la carga máxima se la cambio por un isométrico máximo. Y el isométrico máximo me permite a mí tener una carga neural máxima, pero sin la fase excéntrica que lo va a cagar a palos. Después paso ¿cómo se llama? A lo que se llama pliometría, o el método de shock. Tampoco elijo un drop jump, pero tampoco puedo elegir un método concéntrico puro, porque quiero aprovechar la fase excéntrica del ciclo de acortamiento-estiramiento. Entonces, trato de implementar estos saltos que incluyen como una especie de fase de precarga. Fíjense. ¡Pum! Le pega al piso. ¡Pum! Le pega al piso. Este también es otro caballito. ¿Sí? ¿Se entiende? No es solamente concéntrico, tiene una fase excéntrica, pero cortita. Por último, termino con saltos con la barra hexagonal, desde el piso, sin fase excéntrica, y el último es saltos asistidos con una bandita, ahí sí, con todos los chiches. Entonces ahí lo que hago es tratar de disminuir la cagada a palos de lo excéntrico y potenciar las adaptaciones neurales, que incluso está publicado, y de hecho también lo publiqué en mis redes sociales, que entrenamientos 24 y 48 horas previos a un partido potencian el rendimiento siempre y cuando lo hagamos bien. Si lo cago a palos en un método con contraste tradicional, con un volumen excesivo, seguramente va a llegar muerto. Bien. Otro ejemplo más en aplicaciones prácticas, los frenos. Esto fue en la pretemporada. Sentadilla búlgara, pero con un twist. No es la búlgara tradicional. Se dejan caer de nuevo este mini golpe, ¿sí? Donde trato de frenar de golpe el movimiento. En este caso con carga. ¿Por qué con carga? Porque la velocidad va a ser menor, pero la fuerza va a ser mayor. La carga excéntrica también va a ser mayor y va a haber un dolor muscular acentuado. Esto no lo puedo hacer el día antes del partido, es una locura. ¿Ok? Esto es una cuestión de sentido común. Vamos a otro video más, los oscilatorios. Estoy empezando a usar mucho los oscilatorios. Los oscilatorios son, en este caso, es una sentadilla con bandas.
¿sí? Donde básicamente la idea es prender y apagar el músculo de manera rápida y seguida. ¿Ok? Son mini ciclos de estiramiento-acortamiento, en este caso está hecho con una banda, y hay distintas modalidades. También lo tengo publicado en las redes, trato de publicar bastantes cosas. Últimamente con la cuarentena aprovechamos todos, ¿no? Para explotar las redes sociales y el mercado online, pues si no, no moriré. Y lo usé con varios movimientos. Lo usé con la sentadilla con bandas acá, lo usé con los saltos con la hexagonal, haciendo 3 repeticiones cortitas seguidas de una explosiva rápida. Lo usé con las sentadillas búlgaras en el siguiente fase, o sea, después de haber hecho como los 3 recién en la búlgara, pasé a una fase 3 con oscilatorios, con la barra también incluida, y lo usé también con los reos. Me cuesta muchas veces a los entrenadores el patrón de tracción occidental, de tracción horizontal, perdón. Cuesta mucho encontrar ejercicios que sean de una alta demanda neuromuscular y con una potencia elevada. Los oscilatorios me resolvieron ese problema. De nuevo, forma y función. Ya casi terminando, creo que es el último video. Ahora sí, la sobrecarga excéntrica propiamente dicho. También lo subí, aprovechando que tenía esta charla, preparé este video y lo subí también en las redes. Acá hay 2 opciones para hacer una sobrecarga excéntrica propiamente dicho en la yo-yo. El primero es contracción concéntrica máxima, o sea, subo con la mayor velocidad posible y freno el movimiento en el tercio superior del movimiento. Fíjense si se ve en el video, sube, pum, frenado. Tengo que reiniciarlo, puedo hacerlo seguido. Subo, pum, frenado. ¿Ok? Y todo el tiempo reinicio el movimiento. La cagada de esto, perdón, el vocabulario, es que puedo hacer de una repetición, no puedo hacerlo seguido. Ahora, si quiero hacerlo seguido, vamos a pasar a esta opción, que es lo mismo, máxima velocidad subida, me dejo caer y lo freno en 2 tercios. Yo me dejo caer antes de que frene. Y ahí lo puedo hacer seguido. ¿Y por qué es la ventaja de esto? Por lo que les comentaba antes. Esta versión, la versión que mostré recién, es el extensivo del anterior, que es el intensivo. O sea, frenar en el tercio superior es el intensivo y el extensivo es este. Con lo cual es una forma también de progresar la sobrecarga excéntrica. Todo es progresable. Bien. Ya para ir liquidando la partecita, hoy no voy a hacer la locura que hizo Matías, hablar 3 horas y media, quizás sí, pero quería hablar más el debate, no quería hacer un monólogo en volante mío, sino también, más que nada, mostrar un poquitito una base teórica de la ciencia detrás de esto, de por qué lo hacemos y por trato de meter en los programas de entrenamiento, y después llevar la forma en que lo hago y las razones por las cuales lo hago de esa forma. Vieron que la mayor, no todos, pero muchos investigadores o científicos de la historia fueron reconocidos post-mortem, después de haber muerto. Bueno, nosotros hoy en día tenemos un tipo que se llama Mladen Jovanovic. Tengo la suerte de estar con él, o sea, es un tipo que está recontra chapa, un serbio, que vamos a reconocer su laburo en varios años. Hoy todavía es hasta pseudo desconocido, por lo menos en el ambiente más popular, pero los que nos movemos en este ámbito hace rato seguramente lo conocen. Tuve la suerte, de hecho creo que lo descubrí yo, creo que soy como se me fue el de Maradona. ¿Cómo era? Fede, vos te acordás seguro. El descubridor de Maradona. Me sale Sister No. Piller. Me sale Sister Piller, pero bueno, no importa. Es un papelón que yo no me acuerdo de él. Conrado se va a acordar. Conrado se acuerda seguro. Bueno, cuestión, yo me considero el descubridor de este muchacho, que es un fenómeno. El libro que tiene es una Biblia del carajo, y muchas de las cosas haciendo, yo las tomé de él. De hecho, está citado ahí para que no tener quilombo con nadie. Entonces el tipo plantea el mismo concepto que yo tenía en la cabeza como forma y función, él lo plantea como sustancia y forma, que es lo mismo en realidad. Entonces lo que el tipo plantea es, dice, bueno, a ver, vos tenés un deportista, ¿no? Entonces, el deportista es, imagínate, el auto. Entonces el tipo tiene una capacidad de acelerar, una capacidad de frenar, una capacidad de, físicamente tiene ciertas cualidades. Y también tiene ciertas cualidades cognitivas, o sea, tenés un piloto que maneja ese auto. Ahora, esas 2 cosas van a estar condicionadas por el contexto. Porque vos podés tener un auto que tenga una aceleración del carajo y una velocidad máxima del carajo, pero si la pista tiene curvas por todos lados, no te sirve para nada. ¿Ok? Y este es un poco el concepto inicial para seguir hablando de lo que vamos a hablar ahora, de lo que me interesa hablar ahora.
en su libro plantea, y yo esto lo tomé hace bastante tiempo, de que hay métodos que le pegan a cualidades. A mí me gusta hacer lo que también otro entrenador que a mí me gusta mucho, que también tengo buena relación, que se llama Keir Weham Flat, que es el de la página Rugby Strength Coach. El tipo plantea un concepto de ingeniería reversa, donde él ve al deporte, trata de desarmarlo y ver qué cosas son las que hacen al deporte en cuestión, atacarlas, volver a juntar y ver qué pasa. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio de ingeniería reversa, a Fede, que es ingeniero, le va a gustar estas cosas, lo que hacemos es, o por lo menos yo trato de hacer, es agarrar el deporte, vamos a suponer rugby, entonces digo, bueno, determino qué cosas son las importantes. Sin embargo, el gran error que cometemos es ver esto. Solemos ser lineales, es decir, bueno, el esfuerzo, el método de esfuerzo máximo que trabaja con cargas de entre el 90, 85, 90, 100% del RM, le va a pegar, perdón, voy a cambiar de esta, acá que me quedé, que me van a ver a mí. Ahora sí, vamos a pasar los videitos. Tuve problemas con los videos, no sé por qué no se reproducen en esta aplicación, pero bueno, no importa. Cuestión, ahora estamos. Cuestión, tenemos esta visión tradicional y simplista o lineal de ver, decir, bueno, tenemos este método, va a tocar esta cualidad, ¿sí? Fuerza máxima. Y tenemos que el método de esfuerzos repetidos va a tocar la hipertrofia. O mismo esto, digo, bueno, el trabajo con la yo-yo va a trabajar las cargas excéntricas. Y el trabajo con bandas elásticas va a trabajar la fase concéntrica del movimiento. Y no es así, es algo más parecido a esto, donde todo se conecta con todo y no podemos separar una variable de entrenamiento de la otra. Y en este ejercicio a mí me gusta este tipo de análisis. Decir, bueno, tengo un deporte rugby, tengo que determinar los distintos key performance indicators, ¿no? Entonces, bueno, el rugby, obviamente dependiendo de la posición, si tengo un pilar, no es lo mismo que tener un wing. Vamos a suponer que tengo un pilar. El pilar tiene que tener una gran capacidad de fuerza isométrica máxima, tiene que tener una buena capacidad de cambio de dirección, tiene que tener una estabilidad de la zona media del carajo, digamos, ciertas características físicas, porque nosotros somos preparadores físicos, no deportivos, que son claves para el rendimiento de ese sujeto en el deporte. ¿Ok? En el caso del wing quizás cambia, el wing tiene que tener un top speed más alto, o sea, seguramente tiene que tener una mucha mayor capacidad de sprint máximo, una mayor capacidad de cambio de dirección, una mayor capacidad de fuerza reactiva, ¿no? Digamos, el nombre es lo de menos, porque es semántica. Esto es una estructura para laburar nomás. Y cada uno de estos KPI tiene una progresión determinada. Vamos a un ejemplo acá. Cambio de dirección, change of direction. Progresión, bueno, elijo crossover, shuffle, sprint curvilíneos y sidestep. Les empiezo a progresar. Arranco el shuffle aislado, después le empiezo a agregar complejidad, o sea, vamos a suponer que bueno, el shuffle más básico es, bueno, jugador, quien seas, tenés que hacer el shuffle de un lado al otro por tiempo. No hay nada, no hay otro rival, hay dos conos, nada más. ¿Okay? Eso es la forma más fácil. De ahí lo complico un poquitito. Bueno, ahora tenés que hacer el mismo ejercicio, pero con un componente de toma de decisiones. Simple, mismo ejercicio, preplaneado, pero con toma de decisiones. Tercer escalón, bueno, ahora vamos a incorporar un rival. Ahora tenés que decidir en función del rival. Y la cuarta fase, el juego. ¿Me explico? Puedo haber 5 fases, puedo haber 10 fases. Esto depende del calendario. En mi caso yo elegí 4, o suelo usar 4, porque me quedan cómodas 4. Pero no hay un manual de hacer esto. Con la velocidad lo mismo. Elijo qué progresión le va a pegar ese KPI. Sprint. Entonces digo, bueno, top speed. Necesito metros. Necesito resistido. Resistido, ojo, con poquita carga. Ahora hay unos elementos, de hecho los chicos de Evolution lo fabrican también, que es un pendorchito que funciona con fricción, ¿sí? Que le puedes agregar un poquitito de fricción, casi que es imperceptible, pero esa fricción que se le agrega a la velocidad que logras en un top speed de 40 metros es un abismo de diferencia. Y estás trabajando una progresión, ¿por qué? Porque lo estás haciendo más cercano a la curva fuerza-velocidad, al lado de la fuerza, menos a la de la velocidad. Y después lo progresás a sprint sin nada y después asistido. Y lo mismo con cualquiera de las KPI. Fuerza máxima lo mismo, fuerza explosiva lo mismo, aceleración lo mismo. Es más, si querés redoblar la apuesta, que es lo que voy a hacer ahora, elegís cada uno de estos KPI y los seguís desarmando.
¿Qué requiere el cambio de dirección? Necesitas un freno, necesitas frenar. Necesitas una transición en ese frenado, necesitas una fase propulsiva, necesitas trabajar sobre los seas cortos y los seas largos. Entonces, si quiero trabajar los frenos, sobrecarga excéntrica, cago a palos con la yo-yo. Trabajo con los aterrizajes, la búlgara, frenando con la búlgara, con carga. Ahora, si quiero trabajar la fase de transición, fase de excéntrica, alta intensidad y velocidad, pero con una transición de estabilización. ¿Sí? Si uno alguna vez vio un CMJ en plataforma de fuerza, una de las fases últimas de la plataforma de fuerza es la estabilización. Bueno, tratamos de buscarle esa parte del movimiento. Le agrego cargas, le agrego inestabilidad, lo muevo en el aire, lo que sea. Propulsión, bueno, los oscilatorios, ¿sí? Oscilatorios no extensivos, sino intensivos, y con un impulso, o sea, 3 cortitos, uno largo, rápido y alta intensidad. La pliometría, el método de shock, va a trabajar sobre la propulsión, y los saltos incluso, los saltos con carga. Ciclo de estiramiento-cortamiento, de nuevo la pliometría, siempre y cuando esté abajo de 250 milisegundos, que es lo que la literatura marca como un ciclo de estiramiento-cortamiento corto. De nuevo, llevándolo de lo extensivo a lo intensivo, con sus fases adecuadas. Multiplanar, porque el deporte se produce en muchos planos, no solamente vertical, podemos hacer movimientos laterales sobre todo, que es bastante interesante. Y por último, el ciclo de estiramiento-cortamiento largo, con pliometrías de Malder. Y esto se puede hacer con cualquier KPI. Hay que tener ganas. Es sentarse un día, solitos, en una silla, papel, pizarra, lo que les sirva a ustedes, yo a mí me sirve mucho la pizarra, empezar a anotar cosas, armar un mapa mental en la cabeza y pasar a la parte más difícil, que es esto. De nuevo, tomado de Jovanovic. Plantea, esto llaman priors, que son básicamente sería como una especie de incluyen los sesgos, digamos, como nuestro análisis interno de todas las variables externas. Entonces vamos a planificar en función de la literatura científica, pero no es lo único. Fíjate que lo pone, ni siquiera es jerárquico, todas las cosas que incluyen una planificación. No solamente la literatura científica. De hecho, yo estoy cada vez más convencido que no es lo más importante incluso. La ciencia es un modelo de la realidad. Dijimos que todos los modelos están equivocados, algunos son útiles. Entonces no significa que los papers no valen para nada, no, tenés que hacer ese recorrido. Tenés que hacer el recorrido de leer, como un coreano, quedarte hasta las 5 de la mañana leyendo como un idiota, para darte cuenta de por dónde viene la mano. No significa que yo lo haya logrado, no soy un iluminado de la cuestión, pero sí considero que a la hora de bajar a tierra, lo que es nuestro trabajo, que tiene mucho de arte, la base científica tiene que estar, pero no es ni siquiera la única. Las mejores prácticas y las tradiciones, me pasó una vuelta con futbolistas, lo hablaba el otro día en un vivo con Lucho Espena, que es Nutri. Me tocó dos o tres futbolistas fanáticos de la escalerita de coordinación, fanáticos. La verdad que a mí, en mi trabajo, en mi ingeniería reversa, la escalerita de coordinación no era ninguna progresión en ninguna de las cosas que yo quería trabajar en un futbolista, me parecía una pérdida de tiempo total. Ahora, el tipo le fascinaba, entonces se lo puse la entrada en calor, el tipo estaba contento, listo, para él estaba volando de velocidad, y a mí me importaba un huevo porque estaba en la entrada en calor. Entonces, no es solamente la literatura científica lo importante. Opiniones y sabiduría de las masas, o sea, hay entrenadores que no saben hablar y escribir, chicos. O sea, Joe Ken, ¿lo conocen? Bueno, yo lo escuché hablar en vivo y es un tipo que tiene serias limitaciones. Sin embargo, es un entrenador del mega carajo. O sea, es indiscutible eso. Es un tipo que tiene un montón de experiencia, y eso vale. Hoy durante las últimas décadas, nos pasamos de rosca. O sea, siempre era, no, el entrenador de campo no sabe nada, el culturista no sabe nada porque no leyó nunca. Y me parece que tienen su lugar también. O sea, durante mucho tiempo fuimos muy críticos sobre lo que el mundillo conoce como bro science. Es igual de grave la bro science que el super científico. Los dos extremos son igual de problemáticos. Modelos y heurística también es otra cosa a tener en cuenta. Heurística, a ver, ¿a qué me refiero con heurística? Bien, ¿por qué 6 repeticiones y no 8? Y no 7, y no 5. Bueno, es heurística. ¿Por qué? Porque son 6. Se me canta hacer 6. Explico, muchas veces las respuestas son así. No hay una respuesta, no hay un paper que he publicado que dice eso. ¿Explico? Entonces, ¿por qué los sprints de 30 metros y no de 35? O no de 32?
o no de 32,5. ¿Alguno vio alguna vez a alguien que programe series de 7 o 9 repeticiones? ¿O 11 repeticiones? Yo no vi nunca. ¿Por qué? Bueno, no hay respuesta. Pseudociencia, ruido e ideología, sesgos, obviamente. Nosotros, pseudociencia tiene que ver con a veces, muchas veces pasa, y esto me pasa a mí también, interpretamos de manera errónea la ciencia, vemos un paper, creemos que dice una y dice otra, nos pasa mucho esta transferencia que hacemos de cosas muy complejas como rendimiento, descenso de peso, aumento de masa muscular, o lo que carajo se les ocurra, con preguntas más sencillas. Entonces, cambiamos aumento de masa muscular por síntesis de proteína, y no son lo mismo. Y cambiamos descenso de peso con oxidación de grasa, y no es lo mismo tampoco. Y cambiamos rendimiento deportivo con aumento de la capacidad de salto, tampoco es lo mismo. Intuición, precias, objetivos y experimentación previa. ¿Ok? Todo eso va a generar un plan, que este plan necesita 3 cosas fundamentales, no se llega a ver si lo puedo ver, vamos a estar bien. Uno es lo que se denomina producto mínimo viable. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué me parece fundamental? Nosotros, a ver, tradicionalmente la educación física en Argentina mamó mucho la escuela rusa, la escuela soviética. Sobre todo los libros de Platonov, bueno, Verkhoyansky mismo, Insurín, y bueno, toda esa gente, todos esos comunistas horripilantes. De hecho, yo me acuerdo, fui al Congreso de Punta del Este a echarlo a Platonov, no me acuerdo. Y la charla de él fue una propaganda comunista. O sea, el tipo mostraba las medallas que había ganado la Alemania Federal y las medallas que había ganado después de que cayó el muro de Berlín, y decía, ven que antes ganaban más. Bueno, eso fue esa gente. Pero no importa. Los tipos ídolos nuestros, y todos los leímos en algún momento de nuestra vida, y está muy bien que lo hayan hecho, de hecho, no es que está mal de su información. El planteo que hacen ellos de la periodización y la planificación del entrenamiento tiene que ver con un concepto muy similar a lo que eran las fábricas o las industrias de esa época, porque era la plena post-revolución industrial. Los tipos te plantean que, bueno, vos tenés que hacer un plan donde primero haces A, después haces B, después haces C, después haces D. O sea, vamos a hipertrofia primero, pasamos a la fuerza máxima, pasamos a la fuerza potencia, etc. Hasta que vos llegaste a que el tipo toque las condiciones físicas necesarias para rendir al máximo, pasaste por 3 fases y perdiste 12 semanas por lo menos. Con lo cual vos hiciste 12 semanas nada. Y en el deporte de hoy en día, vos jugás el fin de semana. No hay tiempo de esto. Lo que plantea este autor, Jovanovic, entre otras, es que la planificación no se parece tanto a una fábrica, o a la generación de un deportista en sí mismo, como proceso planificado, no es tan similar a generar una fábrica donde vos primero contratás los planos, después los obreros, haces el diseño, comprás los materiales, etcétera, que son pasos a pasos, jerárquicos, o sea, no puede ser un paso tan hacer el otro, sino más bien lo que hoy son las startups de aplicaciones celulares. Vos largás una aplicación al mercado que funcione, solo funcione, no hace demasiado, recolectás información del mercado, de cómo la usa, incluso encontrás usos de esa aplicación que vos no habías planificado porque no sabías cómo la gente iba a responder. Aprendés de ese proceso, lo refinás y lo repetís. Eso se llama producto viable. Lo que vos sacás al mercado para ver cómo funciona se llama producto mínimo viable. ¿Ok? Y el producto mínimo viable es un atleta que se pare en el deporte que sea, en la cancha, y rinda los 90 minutos, 80 minutos, o lo que sea que dure el partido, o lo que sea. No un tipo que no llega a completar el tiempo porque hiciste un periodo de hipertrofia durante 12 semanas y no lo puedes parar arriba de una cancha. Producto mínimo viable. Y a partir de mejorando pasito a pasito. El tipo, justo yo lo empecé a leer a este muchacho en una época bastante complicada de su vida, me imagino, y estaba en una época filosófica. Entonces el tipo, de hecho, este dibujito que está acá, que es Is Out, tiene que ver con escritos filosóficos de John Locke, y bueno, nada, cosas que no vamos a hablar de este momento porque son bastante fumadas, pero el tipo tiene un autor que a mí me gusta mucho, de hecho es uno de mis ídolos hoy en día, que se llama Nassim Taleb. Nassim Taleb es un tipo que se dedica al mundo de las finanzas y al risk management, que es básicamente manejo de riesgos empresariales, ese tipo de cuestiones. Es una profesión bastante rara. El tipo lo que plantea es lo que se llama estrategia de la barra. ¿Ok? Ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Y por qué lo pongo? Es algo muy importante a la hora de planificar. Y por último, randomización. Fíjense yo lo que hago con los HIIT, con los trabajos metabólicos de los chicos de rugby.
En la pretemporada ellos tenían 2 estímulos semanales de algún tipo de hit. Yo lo dividí en 4. Tenían hit largo, hit corto, tempo y RST, o sea, Repeated Sprint Training. Y o sea, lo que hacía era, tocaba el, digamos, largo, corto, tempo, SIT, perdón, RST, tocaba volumen alto, volumen corto, volumen corto, volumen alto. Y después lo iba randomizando, o sea, aleatorio. ¿Me explico? O sea, no tenía un eje de ruta. Lo único que hacía era ir bajando el volumen y subiendo la intensidad. O sea, si la semana 1 hacía hit largo, lo hacía con un volumen más alto y una intensidad más baja que la semana 2. Y así sucesivamente. Entonces iba repitiendo algún drill, no importa, o algún drill, o hit, o tempo, o RST, semana a semana, 2 por semana. Los iba en un bucle haciendo volumen y más intensidad. Hasta que en un momento lo saqué. Cuando empezaban a hacer rugby lo saqué. Solamente lo hacía con los chicos que no jugaban, o estaban lastimados, o necesitaban algún extra por algún motivo. Pero eso fue totalmente randomizado, o sea, era aleatorio, no era, bueno, hago primero el hit largo, después el hit corto, después el tempo, después la capacidad, no, era random. Y no está mal, porque en el medio del plan y la experimentación hay una cantidad de incertidumbre enorme. No sabemos al atleta con el que contamos cómo le va a pegar, no sabemos si el plan, cómo va a funcionar por lo que planificamos en sí mismo, no sabemos si lo que estamos viendo tiene mucho noise y error, o sea, hay una cantidad enormes y tenemos que lidiar con eso. Una vez que tenemos este plan hecho, lo experimentamos digamos, lo tiramos al mercado, observamos, tomamos información, pueden ser evaluaciones, vamos a suponer que yo digo, bueno, KPI, digo, change of direction, cambio de dirección, sprint, y ciclo de estiramiento cortamiento corto. Entonces evalúo cambio de dirección con un test, no sé, vamos a suponer el Illinois test, o el 505, o el T-test, cualquier test. ¿No? Evaluación de esa condición clave para mi deporte. O incluso con la yo-yo, puedo evaluar cargas más excéntricas en la yo-yo. Fantástico. En segundo lugar elegí, ¿qué dije? Cambio de dirección, sprint. Bueno, 40 metros lanzados. Y en tercer lugar, sea corto. Bueno, hago un test de RSI. Entonces, antes de arrancar el plan hice eso. Experimento, vuelvo a testear. Obviamente que hay el test en función de las capacidades que yo tenga, tecnología de implementación. Yo en San Patricio tengo casi 70 monos. O sea, si hago incremental en una cinta, me vuelvo loco, es imposible. Entonces lo que trato de hacer es elegir cosas en las que yo puedo usar durante la sesión de entrenamiento, con lo cual evalúo y testeo y al mismo tiempo. No tengo GPS, lamentablemente, si los tuviese sería una gran herramienta, seguramente hay muchos que los tienen, y con esa data vos vas todo el tiempo chequeando, y una vez que vos chequeás, ajustás y volvés a empezar. Con lo cual no hay una planificación a largo plazo, sino una de laburo. Barbell Strategy plantea el Taleb que hay 2 opciones acá. Esto tiene mucho que ver también con lo que plantea Charlie Francis, que es un entrenador de atletismo de velocistas, y también lo que plantea el método polarizado de entrenamiento en resistencia, que es que te plantea que hay de acá, en el caso de Charlie Francis dice, bueno, arriba del 30% de la velocidad máxima es donde más intensidad hay y donde más adaptaciones se producen. Entre el 90 y el 80-85 es una carga muy estresante, pero que no es tan alta como para producir adaptaciones interesantes, pero es muy estresante. Y abajo de eso es una carga que se puede hacer muchas veces, con lo cual podés trabajar la capacidad de trabajo, pero no es lo suficientemente estresante como para cagarte a palos. Entonces el tipo te dice, bueno, hay que trabajar en estas 2 áreas. La del medio no sirve casi que para nada, muy poquitito. Y acá pasa algo parecido, es decir, bueno, yo voy a usar el 90% del tiempo cosas y métodos que están probados, que funcionan, que sé que están bien. Y el 10% me guardo para boludear. Es como ir al casino, ¿sí? Bueno, tengo 10 lucas, bueno, 9 lucas me la guardo y juego algo que se llama el póker. Soy crack en póker, bueno, voy a jugar a lucas. Pero una luquita me la guardo para timbiarla en la rula. Y le meto, la pelotudeo, la tiro. Y si sale bien, me hago millonario. Y si sale mal, perdí 1.000 pesos. Tenía 9.000. No es nada. ¿Se entiende? Ese es el concepto. Entonces, nos protegemos de los potenciales problemas que puedan aparecer, yendo el 90% a lo seguro,
y invertimos con mucho riesgo en una cuestión. Acá hay un ejemplo que puse acá. ¿Qué es lo seguro? Trabajo estructural, trabajo de fuerza máxima, fuerza específica del deporte. Ahora, trabajo preventivo, trabajo de core, capacidad de trabajo en general, otras mierdas, como el BOSU, si quieren, la escalerita, si les gusta, no cambia nada. Siempre y cuando tengan las bases cubiertas. No digo que esto no sirve para nada, digo, no te va a ser campeón del mundo, pero el riesgo de no hacerlo, perdón, el potencial beneficio de hacerlo es muy alto y el potencial riesgo de hacerlo es nulo. Con lo cual, ¿por qué no implementarlo también? Entonces, basado en todo lo que hablamos anteriormente, basado en todo esto, ¿ok? Es un poco va por este lado. ¿Cómo se traduce a la realidad? Bueno, los excéntricos son, por momentos, en distintas fases, quizás una apuesta segura. Cuando yo quiero trabajar estructura, los excéntricos son una gran herramienta. Ahora, dentro del periodo competitivo, hacer en la yo-yo una activación ante el partido es un riesgo. Ahora, si lo hago bien, si hago 5 repeticiones, 2 series, son 10 repeticiones totales, y si yo lo progresé bien en las fases anteriores, el riesgo es nulo. Y quizás el potencial beneficio es enorme. Hay que probarlo. Porque si seguimos haciendo lo mismo siempre, nos quedamos en la misma línea. Para ir terminando, aplicaciones prácticas, incorporación progresiva. Ante la duda, incorporación progresiva. Las microdosis funcionan. Yo las microdosis estas las uso para casi todo. O sea, ¿por qué? Porque imagínense esto, yo tengo fútbol, ¿no? El tipo juega los sábados o el domingo, no importa. Vamos a suponer que juega, o el rugby, juega los sábados. Entonces yo tengo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? Vamos a suponer que el domingo descansó. Tengo 5 días. Imagínense que yo solamente hago sprint los miércoles. Si por algún motivo la sesión de sprint del miércoles yo no la puedo hacer, el tipo quizás pasa 15 días sin tocar sprint. Y sabemos que si el tipo no sostiene intensidades relacionadas al sprint, es un riesgo para las lesiones, sobre todo de la isquiotía. Ahora, yo lo que puedo hacer es, en lugar de hacer una sesión grande con volumen alto de sprint, es los 5 días meter un volumen chiquitito de sprint. 2 sprints de 20 metros, o uno de 30, o uno de lo que sea, chiquitito. Son microdosis. Pero ¿qué pasa? Si yo pierdo la del miércoles, tenía la del martes y la del jueves. Entonces pierdo mucho menos. ¿Bien? Con los excéntricos pasa lo mismo. Si yo le dedico una sesión a cagarlo a palos en la yo-yo, es un error. Ahora, si meto de a poquito, y empiezo a aprovechar este repeated boat effect, de todos los días sumando un poquitito, con esta respuesta hormética, donde tengo que considerarla, o sea, periodos estresantes, donde el tipo, no sé, pasa en rugby, que hay pibes que de repente, durante épocas, tienen finales, parciales, o están peleados con la novia, o tienen un quilombo del carajo, hay que tener cuidado. Nosotros implementamos un protocolo de puntajes para recuperar a los chicos. O sea, le pasamos un PDF que tenían que sumar 100 puntos después de los partidos y creo que 70 después de los entrenamientos, donde tenía, por ejemplo, hacer una sesión de masaje que sumaba 20 puntos. Dormir bien más de 8 horas antes de las 12 de la noche sumaba 30 puntos. No tomar alcohol le pusimos, y eso no está basado en evidencia, es simplemente pautas concretas y sencillas para que cumplan, que nos permiten a nosotros modular la respuesta hormética y que el tipo tenga un nivel de estrés que nos permite a nosotros trabajar con libertad. Porque si los tipos, después del partido, que se cagan a palos, que disrumpieron todas las fibras habidas de ver, tienen un daño muscular enorme, con lo que implica la recuperación de glucógeno muscular y demás, encima se escabian, que es lo que hacen los jugadores de rugby, yo ahora necesito 72 horas para tenerlo fresco. ¿Me explico? Con suerte el martes se puede parar arriba de la cancha. Y los martes son los días que los cagan a palo, entonces tengo que tener cuidado también de esas cosas. Progresiones. Sencillo, chicos, esto creo que lo aprendimos todos. Es de baja carga, alta carga, de baja velocidad, alta velocidad, desde lo estructural a lo neural y de lo general a lo específico. Punto. No hay mucho misterio. Tener en cuenta el ambiente, que es lo que hablaba recién. Timing, obviamente, lo que hablamos también al principio. Si voy a meter una sesión de excéntricos de alta intensidad ante el partido, es un error. Y la estrategia de la barra los va a salvar. Si lo saben implementar, lo tratan de implementar de manera coherente y sin volverse locos, es una gran herramienta para planificar el laburo. Así que 1000 millones de gracias por escucharme, por aguantarme. Sé que hablo rápido, sé que voy a 1000. A veces mi cabeza piensa más rápido de lo que puedo hablar y transmitir. Así que nada, pasamos a las preguntas. No sé si se imagino que habrá varias, pero... Lean, bueno, sí, espectacular. Una lástima los videos que por ahí se veían un poquito
entrecortados, pero Me comprometo a tratar de pasarte el link del presi este que armé. Lo que sí va a dale, estar todo, porque excelente. el fondo blanco lo que tiene es que me permite aparecer a mí en el video. Que lo van a ver con el fondo blanco, que no van a ver mi cara. Mejor. Che, ¿qué te iba a decir? Bueno, hay acá ya Hay algunas unas preguntas. viendo en el chat, RST es igual a RCA. para que subo quizás alguna que vaya arriba. Línea amarilla no. Hola de Paraguay, estamos bien, cierren micrófonos, ya somos grandes, también tiene razón. Tus redes sociales. Las preguntas son por acá, vamos por acá. Manuel de Gite Giovanni, muy bueno, sí, tenés razón, está bueno, Pato. Pato también un amigo, el chico de La Plata. Francis Cornejo. ¿Francis Cornejo? ¿Por qué Francis Cornejo? Bueno. ¿RCT es igual a RCA? No, uno es la habilidad de repetir los sprints y otro es los sprints repetidos. Básicamente lo que cambia es la pausa. Uno es más intensivo y el otro es más extensivo. Por lo menos a mi criterio. Yo uso el manual que decía Patricio para el HIIT. Junto con el manual, con el libro de Larsen y Bucate, son los dos mejores libros sobre el tema que hay. Hay un conocido que habla de fuerza en Argentina que critica mucho las índices inerciales, ya que dice que la fase C al revés y dice que no sirve para nada. No tengo que discutir con él. Bueno, mira, no sé quién es, no me interesa. Yo no me interesa tampoco mucho las discusiones personales. Un error que tiene el argentino, tuve la suerte de vivir afuera. Y me pasó que lo que más me llamó la atención fue que fue la primera vez que yo pude tener debates acalorados académicos con alguien y que no se tornara personal. El argentino se toma personal todo. De repente viene un tipo y me dice, vos, lo que haces vos está mal, y yo no tengo que tomarme personal. Bueno, ¿qué está mal? A ver, también pasa muchas veces que es como todo, la gente le tiene miedo al desconocimiento. Y a lo que no conocen, no, esto es peligroso porque le tienen miedo. Entonces, la realidad es que la cantidad de trabajos de investigación que hay sobre el uso de los inerciales, si, si sí tienen un problema, el problema que tienen es que la gente los usa mal, no es el aparato en sí mismo. Es error humano al 100%. Es como los aviones, se caen por error humano. Solitos no se caen. Cuando hablas del stiffness, ¿te referís solo a músculos, solo a tendones o a ambos? Ahí pregunta. El stiffness es un concepto que es evitar la deformación de un tejido. Stiffness presenta no solamente el tejido conectivo, tendones y fascias, sino también el músculo. Es todo, es un todo, no creo que se pueda dividir. Mati Palarino, un fenómeno que hace Mati, estuvimos hablando hace un ratito. Un placer que hayas estado del otro lado y un poco de vergüenza también, porque es un gran profe. Cristian, ¿considerarías el trail running como un deporte que tenga una predominancia excéntrica? No, pero predominancia excéntrica, pará, puede ser, ¿eh? No sé, no me tocó nunca trabajar, nunca lo investigué, pero probablemente los que cuando tengan bajadas, seguramente que sí. O sea, no planificar el laburo teniendo en cuenta que ese tipo de carreras tienen una bajada y una pendiente, incorporando métodos que potencien esas acciones, es un error. Ya te lo digo que sí. En acciones, el ciclismo tiene lugares excéntricos de sobrecarga. No, a ver, vos pensá esto. A veces hay métodos que son muy estresantes y a veces es como querer matar una mosca con una bomba atómica. Para el ciclista yo no sé si lo expondría a una carga supramáxima excéntrica o a una sobrecarga excéntrica, pero sí lo haría trabajar, por ejemplo, el TUT, o sea, el tiempo bajo tensión en la yo-yo. Porque lo que tiene la yo-yo, yo lo hablé desde el punto de vista de sobrecarga, pero tiene una versatilidad enorme, o sea, vos lo puedes hacer trabajar contracciones concéntricas excéntricas a una velocidad controlada, le prendés fuego a las piernas, que es algo muy similar a lo que pasa en la bicicleta. O sea, podés aprovechar, de nuevo, acordate que la correspondencia dinámica tiene, digamos, no puedes apuntarle a todo en la correspondencia dinámica. Entonces ahí quizás vas a ganar estrés metabólico, que seguramente tiene una transferencia, no esa palabra, al ciclismo, pero vas a perder otras cosas que no son iguales a andar en bicicleta, obvio. Martín, a ver, no me lo tomo personal para nada, Leandro, pero lo dice en cada charla que puede y como coincido, ahí te hice una pregunta. La pregunta es si a mí me parece que es así, que las fases del C al revés, pero por supuesto que, a ver, no es que son al revés. Está usando un método para trabajar una cosa que no coincide con el método. O sea, si vos querés trabajar un ciclo de estiramiento-cortamiento corto y brusco, es pliometría, no queda otra. Pero esto es muy sencillo, es como, de nuevo, es como querer agarrar un martillo y querer atornillar un tornillo.
Vos acá lo que haces con la sobrecarga excéntrica a alta velocidad es el frenado. Si vos no frenás, no puedes acelerar a ningún lado. Y mucha gente, de hecho, yo cuando agarré este club de rugby San Patricio, el primer día que los tuve los arranqué en diciembre, les hice un test de 30-15. Y lo que más me llamó la atención de 30-15 era que no sabían cambiar de dirección. O sea, llegaban a la línea y pegaban la vueltita como los nenes, ¿viste? Que en vez de cortar, bueno, me volví loco, dije, estos pibes no saben cambiar de dirección. Y es un error garrafal. Y me dediqué un mes a hacer shuffle, crossover, permanentemente. Aterrizajes, no aterrizajes. Y entre otras cosas usé la yo-yo para enseñarles a frenar. Ahora, la herramienta te va a marcar qué puedes y qué no puedes hacer. Si vos querés trabajar un SEA corto con la yo-yo, el idiota sos vos, no es la máquina. Estás mezclando las cosas. Ahora, ¿es un medio fantástico para prevenir lesiones? Puede ser, no lo sé, no me dedico a prevenir lesiones, por lo menos no directamente. Creo yo que la mejor forma de prevenir lesiones es un buen plan de entrenamiento. No creo que sea un medio suficiente para producir un ciclo de estiramiento de cortamiento corto, pero sí es un medio, como viste que yo trabajo de esta manera, con esta ingeniería reversa, donde desarmás las cosas. Si vos desarmás el cambio de dirección o el SEA, tenés una fase excéntrica de muy alta intensidad. Y cuando vos en la yo-yo, si tenés algún día la posibilidad de usarla, o ves el video que yo subí, te aplasta, te parte al medio. Y te parte al medio y es muy difícil de un tipo de estímulo de esa magnitud con medios tradicionales. De nuevo, no es la panacea, no es que te subes a la yo-yo y vas a hacer Usain Bolt. Es un medio más. Ni más, ni mejor, ni peor, ni nada. ¿Ok? Y no es que esté en contra de lo que dice, no sé quién es, yo asumo que es el Horacio, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo que es Horacio? A mí Horacio no me quiere mucho, igual que digamos. Me dice que soy un nano insurrecto. Pero bueno, que diga lo que, digamos, si él lo puede sustentar, está buenísimo. Puede tener. De hecho, mira, me pasa que yo trabajo con un médico, un endocrinólogo, en un centro médico, y opinamos generalmente muy parecido, pero hemos tenido discusiones en las que quizás opinamos distinto. Y es un tipo que yo admiro y respeto, y cada vez que lo escucho opinar distinto, se me llena de preguntas. No es que digo, este es un tarado. El problema es ese, el problema es cuando no abrís debate. Cuando es no, mi postura es la única que vale, y lo que dicen los demás son unos giles. A mí ya ahí no me interesa ni siquiera, no vale la pena. Es una pérdida de energía. Muy bueno, no coincido, bien, ¿utilizas ejercicios analíticos y los inerciales? No, muy poco. Muy poco. A veces, en algunos periodos, a los chicos de rugby les gusta meter caños, los dejo meter bíceps ahí porque sienten que se les explota el brazo, pero la realidad es que no, muy poco. Sí, en algunos protocolos de vuelta al deporte con el kine, ahí sí los metemos. Por ejemplo, la patada con la polea o alguna cosita ahí sí metemos. ¿Cómo te hace el cambio de dirección con la excéntrica? Y ya te dije, lo estuve hablando, digo. No sé si entreno el cambio de dirección, entreno el freno. No se puede cambiar de dirección tan fácil arriba de la yo-yo. Por lo menos no a velocidad. Y acordá lo que te dije, lo que hablé antes, o sea, la correspondencia dinámica, en la yo-yo vas a ganar valores de fuerza, pico sobre todo, pero vas a perder tiempo. Con lo cual, siempre ganás algo y perdés algo. Ángulos específicos, sí, ahí le podés, esto es arte, ahí le podés encontrar la vuelta que quieras, los planos que quieras y como lo tengas ganas. Ah, Francis Cornejo, sí, perdón, Mati, se me fue la cabeza. Sí, no me acordaba el nombre, pero mirá, de hecho me sorprendió el nombre, pensé que era otro. ¿Qué progresión de excéntrico en juvenil? La misma que en cualquiera, o sea, la única diferencia es que el juvenil se recupera un poco más rápido. Y probablemente el bagaje técnico que tenga te prohíba, a ver, no tiene que ver con que sea juvenil, tiene que ver con la historia del entrenamiento. A medida que vos tenés más historia de entrenamiento, tu cuerpo soportó cargas. Mira, te lo voy a poner un ejemplo práctico para que entiendas. Los jugadores de fútbol profesionales se bancan 2-3 partidos por semana, 2 partidos te diría, más todo lo que entrenan, porque vienen entrenando fútbol desde los, no sé, 6 años, 5 años. Si yo me pongo a jugar al ritmo, a las intensidades de un jugador de fútbol, me lesiono automáticamente. Ahora, soportan esas cargas porque tienen un bagaje de laburo encima, un volumen de laburo encima, que se los permite. Y llega un momento que la experiencia te obliga a buscarle la vuelta, ya no alcanza con lo clásico. Con el atleta joven,
es tan nuevo que básicamente hagas lo que hagas va a mejorar. Con lo cual, mi recomendación es que hagas la estrategia de la barra. Jugátelo a lo seguro, entrenamiento de fuerzas convencional y tradicional, y metelo en la yo-yo, pero usalo como un plus más. No como, bueno, vamos a hacer solo yo-yo. ¿Ok? Porque te estás perdiendo que haga ese bagaje de laburo que tiene que hacer en las etapas iniciales. Los invito a los profes que están del otro lado, que sé que también laburan, que no me gusta el monólogo, si tienen algo para aportar, ahí Pato, Marianito, Matías, que los conozco, si tienen algo para aportar, son bienvenidos, no se me cae ningún anillo, no tengo ningún problema. ¿Por qué algunos autores le dicen a esta televisión de inerciales, otros isoinerciales? No tengo idea, Fede. Yo calculo que es una cuestión de nombre nomás, pero sí, o sea, ahí abajo dice ISO igual. En realidad es así, la inercia mientras vos haces el ejercicio es la misma. La inercia del disco es masa por área. Y ¿Vos el crees disco, que sea una cuestión más que semántica, no? No hay un... claro, tal cual. O sea, mientras vos hagas el ejercicio, la inercia va a ser la misma, lo que cambia es el momento de inercia. Bien. Comprar microdosis y ejercicios excéntricos en fase final de calentamiento, final de sesión. Mirá, probablemente depende mucho de la sesión y no hay una respuesta, porque depende cómo lo uses. O sea, vos podés usar la final del calentamiento para potenciar la sesión o como finalizador al final de la sesión. Depende del objetivo de la sesión, básicamente. O el énfasis que le quiera dar. No sé, no creo que haya una sola respuesta ahí. Bueno, ahí está los inerciales ahí. Sí, es Anselmi. Ahí está, abracito. Mal uso, bien, Martín, claro, a eso me refería. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta, consulta, algo más, algo que uno quiera compartir? Che, bueno, Lean, tuvimos otra vez como el Mati en 2 horitas. No, le metimos fuerte. Yo tengo una sed que no veo, tengo la garganta seca, pero mal. Bueno, están todos agradeciendo. De nuestra parte, Lean, también gracias a todos los que estuvieron del otro lado y gracias, Lean, por la charla que, como siempre, espectacular. Con Rita por ahí, no sé si quiere aprovechar Claro, también a... la verdad que yo siempre digo lo mismo, nuestro acuerdo es una mutualismo, ¿no? Nos hacemos bien mutuamente, tienen un producto muy bueno, tienen producto bueno me refiero no al producto en sí, sino al desarrollo que tienen. No es una empresa que le mete desarrollo desde atrás, digamos, desde no solamente, bueno, hacer un lindo aparatito y listo, sino, che, Fede, se me rompió esto, sí, acá tenés, che, Fede, no manda esto, acá te lo arreglo, eso creo que es impagable. Por un lado eso, segundo, agradecerles por la convocatoria, sobre todo para ponerme en, como- ¿cómo se llama? En una marquesina con dos profesionales del mega carajo como Mati y Rodri, que con la de Mati no pude estar, la verdad, no me pude conectar, tenía un vivo pactado con un me clavó, pero con la de Rodri seguramente me sume. Por último, por último, agradecerle a los que están del otro lado, que dejan de lado cosas para escucharme, que repito siempre lo mismo, me resulta fascinante que haya gente que le interese lo que tengo para decir, no creo que sea tampoco un dotado, ni mucho menos, es tratar de transmitir un poco mi experiencia. Los invito a que si tienen alguna duda, consulta mi mail, leandrocarbone@gmail, me siguen en redes, el link Leandro Carbone en Instagram o lo que quieran, la página del equipo de Si entrenamiento. querés, Lean, escribilo ahí al del grupo LIF, al tuyo, así la gente te empieza a seguir. A los que No, ya a los que no te conocían, por las dudas. la Ahí página por está. si quieren enseñarla, mi mail, acá, leandrocarbone@gmail.com, por si a uno le queda una duda, una consulta. No me pidan el preci porque se lo voy a mandar a Conrado, así que no me vuelvan loco porque no lo voy a contestar. Vamos a Ténganle armar paciencia. algo, vamos a armar algo nosotros. Dale. Queden tranquilos. Ok. Así que bueno, Bueno, gente, muchas gracias a todos, ¿eh? también un saludo que está ahí al pie del cañón y bueno, será hasta la próxima.